Muy buenas tardes y bienvenidos al ciclo HR Webinars 2022, evento producido por el portal del Capital Humano, infocapitalhumano.pe y el primer buscador de proveedores para gestión humana en el Perú, Finder. Hoy nos acompaña Álvaro García Manrique, actualmente es consejero en Binatea y Toyama Abogados, ex intendente nacional de prevención y asesoría de la SUNAFIL. Álvaro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Administración de Negocios MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con especialidad en recursos humanos. Lleva más de 16 años de experiencia profesional en relaciones laborales en instituciones públicas y privadas. Profesor de Derecho Laboral en la UPC y miembro del Comité Consultivo de la carrera de Administración y Recursos Humanos en la misma universidad. Este webinar tiene una duración de 45 minutos. No duden en ir participando en las dinámicas y escribiendo sus preguntas, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Álvaro García. Muchas gracias, Blanca, por el pase. Buenas tardes con todos. Primero, agradecer a la organización de Infocapital Humano por la invitación para poder conversar unos minutos sobre un tema que nos ha tenido o ha tenido, ¿no?, a los gestores de relaciones laborales, de recursos humanos, bastante ocupados este año, ¿no? Y desde el inicio del año, ¿no? Estamos hablando de los cambios que se han introducido a la tercerización de servicios, ¿no? Esta figura llamada, ¿no?, de contratación indirecta, ¿no? Discrepo, pero así las agrupa, ¿no?, junto con la intermediación dentro de estas fórmulas de contratación indirecta. Pero en fin, lo relevante de todo esto es que estos cambios que se han introducido y que ya son susceptibles de ser fiscalizados por la autoridad inspectiva, llámese la SUNAFIL, son cambios tan relevantes que incluso han merecido que muchas empresas hayan accionado contra las normas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conversar el día de hoy? Tengo una presentación para compartir. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, ¿Me confirman si se ve? Sí, correcto. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a conversar sobre estas nuevas reglas de la tercerización, pero sobre todo cómo aterriza o cómo puede aterrizar en las inspecciones que seguramente está próxima a iniciar la SUNAFIL, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, comencemos un poquito por la base normativa de la tercerización. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, la tercerización de servicios recién tiene una regulación propia, ¿no?, y de rango legal a partir del 2008, ¿no? Ven ustedes ahí en el literal B de esta lámina, la ley fue la ley 29, o es la ley 29245, la que reguló a ese rango, ¿no?, y ya de manera exclusiva, ¿no?, una norma propia de tercerización, esta figura, ¿no? Antes de esta ley, la tercerización estaba regulada, mencionada, regular le hace un eufemismo, en el reglamento de la Ley de Intermediación Laboral, ¿no? En el Decreto Supremo 003/2002-TR, en uno de sus artículos, ¿no? Y más o menos la regulación era en sentido negativo, ¿no? Mencionó la tercerización como una figura opuesta a la intermediación laboral. Pero, insisto, en un solo artículo, ¿no?, de manera muy lacónica, muy escasa, ¿no? Y esto hablamos del 2002, ¿no? Entonces, desde el 2002 hasta el 2008, que se emitió la ley de tercerización, esta figura estaba como un poco en el limbo, ¿no? Solamente existía regulación expresa y rígida respecto a la intermediación laboral, ¿no?, más no a la tercerización, ¿no? Bueno, esta ley en el 2008 fue reglamentada ese mismo año, ¿no? El Decreto Supremo 006/2008-TR, ¿no?, en septiembre de ese año, ¿no? Y este reglamento justamente es el que ha venido a ser modificado, ¿no?, por el Decreto Supremo 001/2022-TR, que es esencialmente lo que nos ocupa en este encuentro, ¿no? Este Decreto Supremo 001, ¿no?, emitido este año, el 23 de febrero, recuerden ustedes que se publicó, ¿no?, en horas de la noche, ¿no?,
vino a introducir algunos cambios a este reglamento de la ley de tercerización, ¿no? Y básicamente la modificación más importante es la prohibición de tercerizar actividades llamadas nucleares, ¿no? Denominación que introduce este Decreto Supremo 001. Esta denominación de actividades nucleares no estaba presente ni en el reglamento original del 2008, ni mucho menos en la ley 29245, ¿no? Y que precisamente es uno de los tantos argumentos que sustenta su presunta ilegalidad, ¿no? Y bueno, ya a nivel más operativo, ¿no? Recientemente también, ¿no? En el mes de agosto, SUNAFIL ha emitido el protocolo número 001-2022, ¿no? Que regula por primera vez la tercerización a nivel de un protocolo interno de la SUNAFIL. Entonces, de manera, como concluyendo esta primera lámina, lo que debemos saber es que la tercerización tiene una ley propia, pero que recién se emitió en el 2008. Yo no diría que es una ley joven, ¿no? Porque ya son 14 años, pero sin duda que es mucho más nueva que la intermediación laboral y todavía, digamos, tan importante es esta figura de tercerización que el Ministerio de Trabajo ha emitido normas modificatorias, ¿no? Como la que estamos conversando el día de hoy. Tenemos normas reglamentarias y también normas internas de SUNAFIL, y a eso vamos a apuntar principalmente a lo largo de esta presentación. A ver, un poquito para repasar, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas reglas que seguramente ustedes ya tienen conocimiento y seguramente han venido estudiando, analizando su impacto en las empresas, ¿no? En sus empresas, ¿no? Ya sabemos que este Decreto Supremo 001 ha venido a prohibir la tercerización del núcleo del negocio, ¿no? Entonces aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es el núcleo del negocio, ¿no? ¿De qué va este concepto? Que, insisto, no está presente ni en el reglamento original ni en la ley, ¿no? Un poco esta norma, ¿no? El reciente Decreto Supremo nos da unos alcances, ¿no? De qué es el núcleo del negocio, o en todo caso, cómo se llega a determinar el núcleo del negocio, ¿no? Y menciona unos conceptos bien interesantes, ¿no? Bien interesantes, cuando no ingeniosos, ¿no? A ver, empiezo por lo primero, ¿no? ¿Cómo se determina el núcleo del negocio? Las señales que da la norma habla de, primero, el objeto social, que es algo mucho más objetivo, ¿no? El objeto social, ¿por qué? Porque el objeto social está contenido en el estatuto de la empresa, ¿no? Que está inscrita, como sabemos, en registros públicos, ¿no? Es algo objetivo porque es algo objetivo y tangible, ¿no? No hay una apreciación, para este punto no hay una apreciación tan subjetiva, ¿no? Como sí para la siguiente, ¿no? Porque los otros elementos que propone la norma para identificar el núcleo del negocio sí nos invitan a un poco más de subjetividad. ¿Por qué? Porque habla del elemento distintivo de la empresa, ¿no? Aquello que la identifica en el mercado, ¿no? Aquello que sus clientes buscan, ¿no? En esa empresa, ¿no? Entonces, desde ya ustedes ya identificaron que esto puede tener muchas visiones, ¿no? Para la empresa su elemento distintivo es este, ¿no? Pero para la autoridad puede ser otro, ¿no? Entonces, por eso es que ahí ponemos algo también muy importante, ¿no? ¿Quién determina lo que es nuclear, ¿no? Pues empiezo por el final, ¿no? En última instancia va a ser la autoridad, ¿no? Puntualmente SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL puede entender que aquello que te identifica en el mercado, ¿no? Es esta actividad, y de repente tú no consideras eso, ¿no? De repente para SUNAFIL es nuclear, ¿no? Porque los clientes, ¿no? Te buscan por esta actividad, y de repente tú consideras que no, ¿no? Entonces, son elementos que invitan a la discrepancia, ¿no? Pero ¿quién lo decide en última instancia? Pues será la autoridad inspectiva y eventualmente el Poder Judicial, si es que el caso se judicializa, ¿no? ¿Qué decir sobre esto? Que yo creo que la norma implícitamente invita a otros actores, ¿no? Es decir, esto no es una discusión entre aspectos objetivos constatables, como es a lo que debería aspirar la inspección del trabajo, ¿no? Y a lo que debería enfocarse. Acá habla, digamos, incorpora, ¿no? En este escenario, ¿no? De lo nuclear a terceros, ¿no? Habla de los clientes, habla del mercado, ¿no? Cómo un inspector de la SUNAFIL va a determinar
que los clientes te buscan a tu empresa por esta razón. No sé, preguntará a los clientes, hará un sondeo a los clientes, encuestará a los clientes, ¿no? ¿Cómo un inspector va a determinar que lo que te distingue en el mercado es esta actividad? ¿Va a hacer un análisis de mercado? ¿Va a hacer un estudio de mercado? Yo creería que ¿no? Entonces, desde ya, esos aspectos son poco claros, ¿no? De la norma, ¿no? Poco claros y que invita a una discusión, ¿no? Que finalmente se va a tener que resolver en algún momento. Insisto, por eso se resolverá a nivel ya dentro del procedimiento, ¿no? A ver, ¿es un concepto nuevo el núcleo del negocio? Sí, ¿no? Más allá que el Ministerio de Trabajo, y como corresponde a su investidura, pues defiende su norma, ¿no? Es natural que un autor, ¿no? Defienda su obra, ¿no? El Ministerio de Trabajo defiende la legalidad, ¿no? La legitimidad de su decreto supremo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo sostiene que el núcleo del negocio, si bien es cierto, a nivel semántico, ¿no? Es un término nuevo, ¿no? Pero considera que desde el momento en que la ley no digamos, expresamente no hablaba de tercerización de actividad principal, sino que fue su reglamento, entonces implícitamente estaría considerando el núcleo de negocio como una actividad o actividades prohibidas de tercerizar, porque el núcleo de negocio puede involucrar más de una actividad, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo, como corresponde, ¿no? Es dentro de lo razonable, pues defiende la legalidad de su norma, ¿no? Yo tengo entendido que hay muchas acciones, y de hecho es de público conocimiento, ¿no? Acciones, incluyendo acciones de amparo, acciones administrativas a nivel de INDECOPI, incluso una ya se emitió resolución en primera instancia, ¿no? Que cuestionan, ¿no? la legalidad de esta novísima norma, e incluso el INDECOPI la ha declarado barrera burocrática, ¿no? Entonces, pero bueno, para los efectos de esta presentación, núcleo del negocio es un concepto que no estaba presente, ¿no? Ni en la ley ni en su reglamento, ¿no? Y haciendo un poco de memoria, ¿no? El reglamento original fue en materia de acción popular, ¿no? Puntualmente con respecto a la introducción de la actividad principal como transversable y no prosperó, ¿no? A ver, ahora preguntemos un poquito, ¿no? Demos un paso atrás, ¿no? ¿Qué busca la norma, ¿no? Busca varias cosas, ¿no? O sea, ¿por qué se emite esta norma, ¿no? Miren, ustedes, hay un clamor de trabajadores, ¿no? de muchos años, ¿no? Que esto básicamente parte de un tema de homologación remunerativa, de beneficios, ¿no? Trabajadores de la tercerizadora, ¿no? Aspiran, ¿no? A una igualdad, ¿no? Una homologación salarial con trabajadores de la empresa principal para la cual su empleador, la tercerizadora, presta servicios, ¿no? Ese es un clamor que siempre ha existido. Yo he estado en SUNAFIL y he podido escuchar eso, he podido recoger, ¿no? esa aspiración que tienen los trabajadores de contratistas, tercerizadoras, ¿no? Pero no es de ahora, eso es desde mucho tiempo, ¿no? De hecho, podemos hablar de muchos proyectos normativos, ¿no? En algún momento se plantearon muchos proyectos normativos que buscan extender las utilidades de la principal a la tercerizadora, ¿no? Ven que todo nace del mismo principio, ¿no? Es una plataforma aspiracional, ¿no? De igualdad de condiciones, de beneficios respecto a trabajadores con quienes comparten seguramente espacio, ¿no? Porque si hablamos de tercerización, de esta tercerización, hablamos de tercerización con desplazamiento, ¿no? Es decir, en un centro de trabajo donde cohabitan trabajadores de la principal y trabajadores de la tercerizadora, ¿no? Y seguramente estos trabajadores tienen esa aspiración legítima, ¿no? O se acerquen por lo menos, ¿no? Y eso es uno de los fundamentos por los cuales se emite esta norma, ¿no? De alguna manera lo que busca el Ministerio de Trabajo es, si tú tienes trabajadores tercerizados que no están de tu actividad principal, incorpóralos en tu planilla. ¿Para qué? ¿Para incorporarlos solamente? No, sino para digamos, que haya esa igualdad o equidad a la que ellos aspiran. La pregunta es a qué costo, ¿no? El impacto de esta norma se ha podido ver en esos 6 meses, ya más de 6 meses, de
que las empresas pues han tomado el trabajo de evaluar si corresponde o no una homologación o, digamos, o internalización de las actividades, ¿no? Y hemos escuchado a muchos especialistas, ¿no? No solamente abogados, porque los abogados entran en el tema legal, ¿no? Economistas, ¿no? O expertos en determinados sectores económicos, ¿no? Del impacto aparentemente negativo, ¿no? Que tendría esta norma, y precisamente por ello ha sido muy cuestionada. Entonces, ya sabemos que solo está permitida con esta norma la tercerización de actividades principales, ¿no? Siempre que no sean nucleares, porque las actividades principales puede ser todo un abanico de actividades dentro de las cuales coexisten actividades a la vez nucleares y otras que no son nucleares, ¿no? La prohibición se refiere a este primer grupo, ¿no? Aquellas actividades que sean nucleares no puedes tercerizar. Solo puedes tercerizar aquellas actividades principales que no sean nucleares, ¿no? Y precisamente por ello, ¿no? Para determinar qué es nuclear, hay que contrastar esos indicios o señales que propone la norma que te permitirán concluir si es o no nuclear. Pero, repito, bajo pautas muy subjetivas, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? A excepción del objeto social. Ahora, la norma de un plazo de adecuación, ¿no? De 180 días, ¿no? Que ya se vencieron, ¿no? El 22 de agosto, ¿no? Para que las empresas se adecúen, ¿no? ¿Para qué es adecuar, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Es una obligación de medios o es un fin en sí mismo, ¿no? Me explico, ¿no? Adecuar quiere decir, ¿no? Desde la lectura de la norma, que yo como empresa tengo que incorporar en planilla, mejor dicho, dar por terminado el contrato de tercerización con mi proveedor, con mi contratista, si es que acaso hay una actividad nuclear de por medio, ¿no? Doy por terminado el contrato e incorporo en mi planilla directamente a esos trabajadores, ¿no? Entonces, ahora, eso supone todo un proceso, ¿no? ¿Y qué proceso supone? Primero, la empresa debió evaluar, ¿no? Pongámonos en el tiempo. La norma se emitió el 23 de febrero. Por hacer un ideal, ¿no? Al mes de marzo, la empresa comenzó, primeros días de marzo, a evaluar, ¿no? A evaluar si, sus tercerizaciones, ¿no? Hacer un mapeo de tercerizaciones, ¿no? Luego, evaluar cuáles serían nucleares a la luz de la norma, ¿no? Y aquellas discriminar, hacer el discrimen, ¿no? Entre nucleares y no nucleares. Si son no nucleares, podría continuar con la tercerización y continúa, ¿no? Hasta la fecha, en fin. Pero si detectó una o más tercerizaciones nucleares, el siguiente paso era dar por terminada, ¿no? Esa tercerización, llámese resolver el contrato, ¿no? O convenir, dejarlo sin efecto mutuo acuerdo, etc. Y número 3, incorporar en su planilla a esos trabajadores. A eso podemos llamar nosotros adecuación de la norma. Claro, la adecuación también supone, como presupone un análisis, ¿no? De repente el empleador concluye que ninguna de sus tercerizaciones son nucleares, ¿no? Entonces ha agotado el esfuerzo de evaluar, ¿no? Pero llega a la conclusión de que no tiene que incorporar en planilla a ningún trabajador de su tercerizadora, ¿no? ¿Eso también sería adecuación? Por supuesto, ¿no? Por eso dije al comienzo, ¿no? La adecuación o puede ser entendida como un proceso o como un resultado, ¿no? Un resultado, llámese incorporar en planilla, ¿no? No siempre es así, ¿no? Entonces, pero esta adecuación entonces es básicamente un proceso, ¿no? Un proceso que sigue la empresa y la norma otorgó 180 días o 6 meses, como quiera leerse, para que se realice, ¿no? Claro, ese resultado, luego de tu proceso, ¿no? Va a ser revisado por una autoridad, ¿no? Es justamente lo que decíamos, ¿no? Imaginemos que llega un inspector, va a preguntar, oye, señor, ¿usted ha hecho la adecuación? Sí, acá tengo mi análisis, ¿no? Hice el análisis y considero que ninguna es nuclear, ¿no? Bueno, ahí el inspector revisará, el inspector considerará, coincidirá con tu resultado o discrepará, ¿no? O de repente tú tenías 10 tercerizaciones, incorporaste, digamos, adecuaste 3 de ellas porque eran nucleares, ¿no? Y 7 continuaste, porque para tu criterio no eran nucleares. De pronto para Sunafil, de las 10 que tenías, considera que no solamente 3 eran nucleares, para él son 5, ¿no? Es decir,
te faltaron 2, digamos, incorporar en planilla, ¿no? En fin, eso ya se verá en las inspecciones, ¿no? Un poco es lo que decía de quién determina en última instancia lo que es nuclear o no, ¿no? A nivel administrativo, insisto, será la autoridad SUNAFIL. Entonces, a eso hablamos de adecuación, ¿no? Un proceso con un resultado que puede ser incorporar en planilla, o, digamos, dejar sin efecto de tercerizaciones nucleares, incorporar en planilla ese personal, o no incorporar a nadie, porque finalmente tú has hecho el ejercicio de analizar, ¿no? Eso luego vamos a aterrizarlo un poco en la información que nos puede pedir la SUNAFIL, ¿no? A ver, aspectos de la normativa que no han sido modificados, los clásicos de la tercerización. Recordemos, tercerización, debe haber autonomía, ¿no? del contratista, la tercerizadora, ¿no? Equipamiento propio, recurso propio, eso no ha cambiado, ¿no? Y las actividades complementarias, ¿no? De la lectura de la norma creemos nosotros que las actividades complementarias no podrían ser materia de tercerización, ¿no? Sino únicamente de intermediación laboral, ¿no? Porque la tercerización solamente se ha centrado en aquellas actividades principales que no son nucleares, ¿no? Digamos, de la lectura de este decreto supremo 001, ¿no? Llámese actividades complementarias a las, por ejemplo, aquellas que son materia de tercerización, ¿no? Con las CERTES, ¿no? Digamos, mensajería, ¿no? Saneamiento, limpieza, etcétera, ¿no? A ver, las inspecciones, ¿no? Eso que a todos, ¿no? nos causa un poco de resquemor, ¿no? A ver, he dividido el análisis en 2 aspectos. Primero, los aspectos a fiscalizar y luego cómo hacer la dinámica de las inspecciones, ¿no? Aquí ya estamos hablando propiamente del protocolo, ¿no? Este protocolo que ha emitido la SUNAFIL. A ver, ¿por qué decimos que es una oportunidad para la SUNAFIL? Porque, miren ustedes, la tercerización es una figura desde el 2008, por lo menos, ¿no? Desde el 2008, es decir, antes de SUNAFIL, ¿no? Pero en inspecciones, pero que no había sido muy explorada por la Inspección del Trabajo, ¿no? De hecho, este es el primer protocolo en la materia que emite SUNAFIL, ¿no? Que se ha publicado el 23 de agosto de este año, ¿no? Nunca la SUNAFIL había emitido una directiva, un protocolo interno que se refiera a la tercerización de servicios, ¿no? Entonces, es una oportunidad para la SUNAFIL un poco para fortalecer su presencia en esta dinámica, ¿no? De la tercerización, ¿no? Tan es así, miren ustedes, que recién a partir de marzo del año pasado, del 2021, cuando se emitió el reglamento, miren, el reglamento del nuevo régimen agrario, ¿no? Se introdujeron infracciones específicas en materia de tercerización. Antes de marzo del 2021, no había la tercerización fraudulenta, digamos, la desnaturalización de la tercerización, no estaba tipificada como infracción. ¿Qué es lo que hacía la SUNAFIL? En el 2020, digamos, 2019, ¿no? Iba una empresa, verificaba que la tercerización se había desnaturalizado, no te podía sancionar por la desnaturalización. Lo que hacía era, te requería para que lo incorpores en tu planilla, porque se ha desnaturalizado, y si no lo incorporabas en tu planilla directa, como empresa principal, te sancionaba por no incorporarlos en planilla. Pero no podía sancionarte por la desnaturalización de la tercerización, porque esto recién se vino a regular, a tipificar como infracción en el 2021. Miren, entonces, ¿qué trato de decir? Que la tercerización no es que haya sido olvidada por la Inspección del Trabajo, pero sin duda es una figura que nunca fue muy explorada por la autoridad inspectiva, ¿no? Actuaba básicamente de manera reactiva a demanda, ¿no? Con poca capacidad de sanción, porque no había infracciones, ¿no? Simplemente te sancionaba por no ponerlos en planilla. Recién en 2021, insisto, ya tenemos infracciones en tercerización y ahora se han introducido otras asociadas a la nuclearidad de la actividad. Pero a eso nos referimos con la oportunidad para la SUNAFIL, ¿no? Creemos que esta es una oportunidad para la autoridad de posicionarse en este sector, ¿no? Insisto, nunca lo exploró mucho, ¿no? Ahora, ¿qué va a fiscalizar la SUNAFIL? Pues todos los requisitos de la tercerización, porque este protocolo 001 no solamente se refiere a las actividades nucleares, sino a todos los requisitos de la tercerización. Si ustedes revisan este protocolo que está colgado en la página web de la SUNAFIL, ¿no? Se colgó ese día, el 3 de agosto. Están ahí todo lo que puede revisar un inspector, ¿no?
Y está no solamente en las actividades nucleares, está todos los requisitos de autonomía, ¿no? Autonomía, equipamiento propio, etcétera, ¿no? Todo lo que hace que una tercerización sea válida, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de esta fiscalización? Pues las empresas principales y las empresas tercerizadoras, ¿no? Cada quien, ¿no?, con lo que le corresponde, ¿no? Digamos, la documentación requerida a unos y otros no es necesariamente la misma, ¿no? La principal, ¿no?, le van a requerir, por ejemplo, el contrato de tercerización, ¿no?, su estatuto, por ejemplo, para verificar si es que eso que ha tercerizado es o no nuclear, ¿no? Eso no se lo va a pedir a la tercerizadora, ¿no? Porque aquí lo que se va a investigar es que si es nuclear para la principal, no para la tercerizadora. La tercerizadora, ¿qué se le va a pedir? Luego lo decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con tus trabajadores, ¿no? ¿Cesaste trabajadores en estos 180 días, ¿no? Para que sean contratados por la principal o no, ¿no? Entonces, cada uno de estos actores, ¿no?, principal y tercerizadora, con sus obligaciones, cargas y responsabilidades propias, ¿no? Solidaridad en algunos casos sí, ¿no? Hay solidaridad, ¿no? Recordemos que la empresa principal es solidaria de los pagos económicos del personal de la contrata, por ejemplo, ¿no? Pero son aspectos muy puntuales de solidaridad, ¿no? Todo lo demás no hay solidaridad, porque la solidaridad sabemos que legalmente no se puede presumir. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica de las inspecciones, ¿no? A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Primero, ¿cómo se van a originar? ¿Van a ser denuncias? ¿Van a ser operativos? ¿No? Teóricamente puede ser cualquier lado, ¿no? ¿Denuncias de quiénes? Sindicatos, ¿no? De los contratistas. Oye, yo sigo mi contratista, ¿no? Y yo en estos 6 meses he debido ser incorporado a la planilla principal, ¿no? Entonces, denuncias una FIL, ¿no? O una empresa incorporó en su planilla 3 tercerizaciones, ¿no? Y dejó 5, ¿no? Porque no son nucleares. Los trabajadores o los sindicatos de esas 5 contratas denuncian, pues, ¿no? O incluso, ¿no?, las denuncias pueden provenir de la gente que ha sido incorporada en planilla, ¿no? ¿Cómo así? Yo soy una empresa principal, he incorporado en planilla 2 tercerizaciones, lo que me representa 100 trabajadores, pero esos 100 trabajadores siguen ganando lo mismo que cuando estaban con la contrata, ¿no? No los he homologado, ¿no? Porque, ojo, como lo dije al comienzo, ¿no?, este es básicamente digamos, el objetivo final, es la homologación salarial, ¿no? Esos trabajadores a quienes se ha incorporado en planilla, producto de este decreto supremo, siguen ganando lo mismo que ganaban en su contratista, ¿no? Denuncia, ¿no?, de homologación, discriminación, etc. Entonces, puede ser denuncias, y no solamente por tercerización, sino por otros aspectos, si acaso has incorporado en tu planilla, ¿no? Operativos, es decir, de oficio sin FIL, también, ¿no?, puede hacer, ¿no? Pues entonces identifica, ¿no?, un universo de empresas principales, tercerizadoras, ¿no?, en función de la labor de inteligencia que pueda realizar, ¿no?, que pueda desarrollar, y las visita, sin necesidad de una denuncia previa, ¿no?, para verificar si acaso la empresa ha dado cumplimiento a este decreto supremo, ¿no? Ahora, el protocolo habla de que se recomienda, ¿no?, de preferencia, visita inspectiva. Entonces, es esperable que un inspector acuda a la empresa por lo menos una vez, ¿no? Si ustedes tienen tercerizaciones que no han incorporado en planilla, por la razón que fuere, porque ustedes consideran que no es nuclear, entonces, y reciben una inspección en esta materia, entonces es probable que reciban por lo menos una visita del inspector para constatar in situ cómo se desarrolla la tercerización. ¿Cuánto van a durar las inspecciones? 60 días, ¿no? El plazo máximo puede ser 30, pero se pueden meter 30 más, ¿no?, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? Habrá medidas de requerimientos, eso es muy importante, ¿no? Según el protocolo, ¿no?, estas infracciones son insubsanables, ¿no? Si yo no incorporé en planilla a tercerizaciones nucleares, ¿no?, ya no tengo chance de subsanar, no va a haber requerimiento, ¿no? Automáticamente es una infracción insubsanable, ¿no? Lo propio si esa tercerizadora cesó trabajadores, ¿no?, durante estos 6 meses y no fueron incorporados en planilla a la empresa principal, también es insubsanable, en este caso para la tercerizadora. ¿Cuándo habrá medida de requerimiento? Cuando el inspector detecte que hay una tercerización nuclear que no has incorporado en planilla, te va a requerir que los incluyas en planilla, ¿no? Un poco lo que se hacía antes se va a mantener ahora, ¿no? Y esto puede motivar multas muy elevadas, ¿no? Porque
Ahí te van a requerir que incorpores en planilla un determinado número de trabajadores, y como sabemos, en caso de esas infracciones, es una multa por cada trabajador, ¿no? Entonces, el requerimiento, si bien es cierto, no va a estar dirigido a lo nuclear o no de la actividad, sí va a estar dirigido a que incorpores en planilla, ¿no? Aquello que el inspector considera que es nuclear. Y si no cumples el requerimiento, pues la multa va a ser por trabajador, ¿no? Las órdenes de inspección pueden incluir registro en planillas, un poco lo que nos referíamos, ¿no? En ese caso sí va a haber requerimiento, ¿no? Si la orden de inspección, además de tercerización, incluye registro en planilla, ¿no? Enfoque integral. SUNAFIL le va a dar un enfoque integral, no es lo que dice el protocolo. ¿En qué sentido? Que si va a investigar una principal con su tercerizadora, va a ser el mismo equipo de inspectores, ¿no? Así lo señala el protocolo, ¿no? Los mismos inspectores que van a fiscalizar a la principal serán aquellos que van a fiscalizar a la tercerizadora. Por lo menos nos parece ordenado, ¿no? Lo propio con los expedientes sancionadores, ¿no? En el procedimiento sancionador, ¿no? PAS, por sus iniciales, procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Señala que los expedientes, ¿no? Incluso podrían acumularse, ¿no? Ahora, ¿son inspecciones? No. Recordemos que SUNAFIL no solo tiene la responsabilidad de fiscalizar, sino también tiene la responsabilidad de brindar orientación, asistencia técnica a las empresas para que sepan cómo cumplir con sus obligaciones, ¿no? Digamos, yo no descartaría, ¿no?, que la SUNAFIL inicie esta etapa, ¿no?, que empezaba el 22 de agosto, ¿no?, primero asistiendo técnicamente a las empresas, orientándolas, ¿no?, haciendo labor de prevención, que también es una de las funciones de la SUNAFIL, ¿no? A ver, recomendaciones, ¿no? Acá he dividido, ¿no?, la documentación que te puede pedir el inspector y la documentación que recomiendo tener a la mano, ¿no?, que va de la mano con lo que hemos conversado, ¿no? A ver, ¿qué te puede pedir el inspector? Eso está en el protocolo, ¿no? Relación de tus clientes, ¿no? ¿Para qué? Para que automáticamente genere una inspección, digamos, a tus proveedores, son tercerizadores, o ajusta un poco lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué puede pedir el inspector de relación de clientes? Recordemos, ¿cómo se detecta lo que es actividad nuclear, ¿no? Entre otras, ¿no?, aquello por lo cual te identifican tus clientes, lo que decía, ¿no?, que incorpora en este escenario a los clientes, ¿no? Algo así sumamente impersonal, los clientes. ¿Qué va a hacer el inspector? Le va a preguntar a los clientes, oye, tu cliente, ¿cómo identificas, ¿no?, cuál es lo que tú distingues en esta empresa principal a quien estoy fiscalizando? ¿Esa tarea va a hacer el inspector? Dudo mucho, ¿no? ¿Cómo así un inspector podría entrevistar a tus clientes, ¿no?, para preguntarle cómo ese cliente tuyo te identifica? Difícil, ¿no? O la norma habla de mercado, ¿no? ¿Cómo te identifica el mercado? ¿Va a ser un estudio de mercado? No lo sé, la verdad. No sé cómo aterriza eso en una inspección, ¿no? De pronto yo cuando conversaba con colegas, ¿no?, decían que creo que el SUNAFIL no va a hacer problemas, decía, ¿no? SUNAFIL va a verificar tu objeto social y punto, ¿no? Va a revisar tu estatuto, ahí va a decir tu elenco de actividades, y va a concluir que eso es nuclear, ¿no? Parecería lo más fácil, ¿no? Si va a ser así, entonces tarea, ¿no?, para las empresas principales, digamos, sinceren su objeto social. Recordemos que una práctica común en las empresas ha sido tener objetos sociales amplios, ¿no?, para dar mayor capacidad o margen de maniobra. Bueno, ahora la moraleja de pronto puede ser hacer lo contrario, ¿no?, acotar tu objeto social a aquello que realmente realizas, ¿no? No dejar abierta, digamos, la redacción de tu objeto social, porque el inspector, insisto, yo creo que va a ser lo más fácil, ¿no? Va a verificar tu objeto social y tu ficha roja, probablemente haga eso, porque lo del mercado, los clientes, en realidad no queda muy claro para cómo aterriza eso en una inspección. Pero bueno, el protocolo dice que te puede pedir la relación del cliente. ¿Le va a preguntar a los clientes? Dudo mucho, ¿no? Tus contratos, ¿no? Los contratos de tercerización que tú tengas, ¿no? Para un poco ahí lo que va, entiendo lo que quiere el inspector es verificar qué contratan de ti, ¿no? Ahí sí es algo mucho más objetivo, ¿no? Porque tu contrato de tercerización es por una actividad A, B y C, ¿no? Eso da a entender un poco a qué te dedicas, ¿no? Declaración jurada de impuesto a la renta, importante, ¿no? Para las empresas principales, porque otro elemento también, ¿no? Recuerden, es que para determinar el objeto social es la actividad que te reporta mayores ingresos, ¿no? SUNAFIL o la norma presume que lo que te da más ingresos es tu actividad nuclear, ¿no? Ahora, eso es lo que te puede pedir el inspector, y esto lo pueden ver en el protocolo, ¿no? Está listado, ¿no? Ahora, ¿qué documentación adicional recomendamos tener a la mano, ¿no?
publicidad, ¿no? A ver, si la norma habla de cómo me identifica el mercado, pues entonces yo me adelanto, ¿no? ¿Sabes qué? Acá tengo mi publicidad, mis campañas de publicidad, así yo me presento en el mercado, ¿no? Así creo yo que me perciban en el mercado. Eso entonces, digamos, dirigiría, ¿no?, la discusión hacia dónde va lo nuclear de tu actividad. Yo soy una empresa, no sé, que me dedico a fabricar y producir, ¿no?, cerveza, por ejemplo, ¿no? Y así me presento yo en el mercado, ¿no? Todo lo que esté destinado a fabricar cerveza será nuclear o principal dependiendo de cómo se presente, ¿no?, de cómo se plantee, ¿no? Involucramiento de actores. No es obligatorio, pero para quienes tengan, ¿no?, un comité interno de relaciones laborales, ¿no?, paritario con los sindicatos, por ejemplo, ¿no?, demostrar que en esta tarea, ¿no?, en este proceso de adecuación al que hice mención, involucrado a los destinatarios principales, que son los trabajadores, ¿no? Sería pues algo, creo yo, que la inspección lo vería con buenos ojos, ¿no? No es obligatorio, son recomendaciones, ¿no? Otro asunto, ¿cómo ha evolucionado mi planilla? ¿No? Si yo le demuestro al inspector que mi planilla, el volumen de planilla es como una meseta, ¿no?, que no ha sufrido mayor variación, pues estoy demostrando que mi actividad la llevo con mi personal propio, no necesito nada más, ¿no? Contratos con clientes, bueno, también, ¿no? Recuerdo cuando salió esta norma, ¿no?, en una visita inspectiva, ¿no?, ¿quién tiene la voz cantante, ¿no?, de la empresa, ¿no? ¿Quién va a liderar una entrevista con el inspector, ¿no? ¿Recursos humanos? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que el liderazgo lo tiene cada operaciones, ¿no? Porque el objetivo es, digamos, ilustrar, ¿no?, al inspector cómo funciona tu proceso, ¿no? Señor inspector, este es mi mapa de procesos, ¿no? Otro documento en la mano, ¿no? Mapa de procesos, si los tiene, ¿no? Mi proceso tiene estas actividades, ¿no? Y le explico, ¿no?, como gestor, ¿no?, de operaciones, ¿no? O sea, es decir, a lo que se dedica la empresa, cómo funciona y a partir de ese entendimiento qué es nuclear y qué no es nuclear, ¿no? Más allá de lo que pueda decir recursos humanos, ¿no? Por eso, en una visita inspectiva siempre tiene que haber necesariamente, desde nuestro punto de vista, gente de operaciones, de la línea, ¿no?, de la línea de negocio, ¿no? Porque ellos son los que mejor van a explicar al inspector cómo funciona mi negocio, ¿no? Finalmente, de eso se trata, ¿no? Convencer al inspector que así funciona mi negocio y a partir de esto, lo nuclear es A y lo no nuclear es B, por ejemplo, ¿no? Pongo aquí, entre comillas, perdón, de paréntesis, acciones contra la norma, ¿no? Sabemos, es de público conocimiento que muchas empresas han obtenido, ¿no?, acciones de amparo, medidas cautelares contra la norma, ¿no?, a quienes no se les puede aplicar los efectos de esta norma. En consecuencia, aquellos que tienen esa medida cautelar, SUNAFIL no los va a poder sancionar, ¿no?, por la nuclearidad de las actividades, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan con ello y reciben la visita de un inspector, lo primero que tienen que hacer es mostrar, pues, ¿no?, esa resolución judicial, ¿no?, que otorga esta medida cautelar, ¿no? Dos escenarios, ¿no? El inspector puede detener la inspección, ¿no?, o puede continuarla, ¿no? Si la detiene, da por cerrada la orden, ¿no? Puede continuar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué podría continuar la inspección si yo tengo una medida cautelar? Porque entiendo, de repente el inspector entiende que esa medida cautelar me impide a mí sancionarte, ¿no?, pero no levantar información. Puede ser, ¿no? Podría ser ese escenario, ¿no? Yo no lo comparto, yo creería que es lo primero. El inspector tiene que dar por terminada la inspección y cerrar la orden, ¿no? A ver, nuevas infracciones, ¿no?, todas muy graves. Si yo tercerizo un núcleo de negocio, ¿no?, y no adecué, o para mí no era nuclear, pero el inspector piensa otra cosa, infracción muy grave. La multa máxima, 240.000 y pico soles, ¿no? Lo propio si tercerizo actividades no principales. Ya dijimos, ¿no?, tercerización solamente es para actividades principales, no nucleares, pero principales. No hay tercerización de actividades complementarias, ya es solamente para intermediación laboral. Y acá hay una infracción para la contratista, ¿no? Si has extinguido contratos del personal desplazado, ¿no?, que no pasó a la empresa principal. Infracción muy grave para la empresa contratista. ¿Hay solidaridad en este caso para la principal? No, porque no hay solidaridad legal. La solidaridad solamente sería si es que hay un pago económico de por medio. La multa para la contratista en este caso sería también 241.638 soles. Estas son las principales nuevas infracciones que se han tipificado, ¿no? Y esa norma se ha emitido también hace muy poco, ¿no? A ver, un poco para ya ir cerrando esta presentación,
esta norma, insisto, tiene una razón de ser, ¿no? Y hemos dicho, el objetivo, que no lo dice, pero es el objetivo que se percibe y que se conoce, que es un clamor de años, ¿no? Es la equidad o la homologación salarial de trabajadores tercerizados, ¿no? Todo apunta a eso, ¿no? Lo que debemos preguntarnos es si el mecanismo ha sido el adecuado, ¿no? Si este mecanismo que ha elegido el Ministerio de Trabajo es adecuado, ¿no? A ver, eso lo dejamos para retrasamos un paso, ¿no? Antes de analizar lo adecuado o no de esta medida, analicemos si es que fue acertado o no el procedimiento, ¿no? Recordemos que el Decreto Supremo no pasó, no fue consensuado, ¿no? En el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? A pesar de que los nuevos ministros de Trabajo sostenían, ¿no? De que iban a reimpulsar el diálogo social, ¿no? Pero no se hizo así, ¿no? Recuerden ustedes que esta norma salió publicada un poco más de las 10 de la noche, ¿no? De un miércoles 23 de febrero, ¿no? Yo creo que siempre que uno legisla debe dar señales, ¿no? La legislación no necesariamente tiene que ser un acto de imposición, ¿no? El mejor legislador, desde mi punto de vista, ¿no? Es aquel que lo hace en base a evidencia, ¿no? Yo cómo voy a legislar si no tengo evidencia, ¿no? Y para tener evidencia tengo que sentarme a conversar con los principales implicados en la norma que yo pretendo, ¿no? Promulgar, ¿no? Yo creería entonces que desde el procedimiento la norma no siguió la ruta más feliz, ¿no? Más allá de lo adecuado o no, ¿no? Ahora pasemos a esto, ¿no? ¿Es adecuado o no? ¿No? Es un tema de decisión política, ¿no? Hay países en donde también existe esta prohibición, ¿no? Las menos, son pocos, menos en la región. La mayoría de las legislaciones en nuestra región, por lo menos, permiten la tercerización de actividades nucleares y no nucleares, ¿no? Acá lo que ha sucedido es que un poco por 14 años, 13, 14 años, las empresas venían tercerizando actividades principales nucleares, ¿no? Y de buenas a primeras se modificó el escenario, ¿no? Y eso evidentemente tiene un impacto en la economía y en la buena gestión de las empresas, ¿no? Pero, insisto, el objetivo que ha tenido el Ministerio puede haber sido muy bueno, ¿no? Legítimo, insisto, legítimo, pero el procedimiento quizás no ha sido el mejor, ¿no? Bueno, finalmente, antes de pasar a la ronda de preguntas, yo quiero invitarlos. Yo tengo una columna en Info Capital Humano, ¿no? Llamada El Asesor Laboral, donde pueden revisar comentarios, ¿no? Sobre estos y otros temas, ¿no? Entonces, bueno, yo quedaría atento a las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, aquí tenemos 4 preguntas del público. Vamos a empezar con el orden de cómo llegaron las preguntas. La primera pregunta que tenemos es de María Raquel Luna Chávez. Algunas empresas mineras señalan que no sería aplicable el Decreto Supremo 001-2022-TR en la actividad minera, en vista que, 1. En el Decreto Supremo 014-92-EM, Ley General de Minería, en su artículo 37, numeral 11, sobre atribuciones del titular minero, se faculta la contratación de empresas especializadas en exploración, desarrollo, explotación y beneficio. 2. La ley de minería tiene mayor rango que el Decreto Supremo sobre tercerización. Tu opinión, por favor. Correcto, sí, de acuerdo, ¿no? En el sector minero ya hay una norma de rango legal, ¿no? La ley de minería que es totalmente opuesta a este Decreto Supremo. Si hablamos en términos puramente jurídicos, ¿no? De jerarquía de las normas, prima la legislación minera, ¿no? No podríamos hablar aquí de conflicto de normas, porque el conflicto normativo presupone que las dos normas son válidas, ¿no? Pero aquí, respecto al sector minero, podríamos decir que el Decreto Supremo es ilegal, ¿no? Porque la ley prima sobre el Decreto Supremo, ¿no? Entonces, a la pregunta de María Raquel, yo considero que para el sector minero, por lo menos, hay un argumento más para concluir en la presunta ilegalidad de la norma, ¿no? En este caso, prima la ley de minería, ¿no? No tengo ninguna duda y yo comparto eso. Y me parece que hay algunas, ¿no? Empresas mineras que seguramente, en la medida cautelar que han podido obtener, han sustentado a ello, ¿no? No tengo ninguna duda, ¿no? Ahora vamos con la pregunta de Ada Salguero Espejo, que dice: mi empresa se dedica a dar charlas de capacitación. El material lo creamos nosotros, pero contratamos a capacitadores para que lo dicten cuando tenemos alta demanda. Estos proveedores tienen empresas que se dedican a la capacitación. Firman contrato con nosotros, le emitimos OS y les pagamos. Nos emiten factura. ¿Esto será considerado tercerización? Claro. La tercerización, ¿no? Con impacto en relaciones laborales es aquella donde hay desplazamiento de trabajadores. Si no hay desplazamiento de trabajadores,
Es tercerización, pero sin impacto en relaciones laborales, ¿no? Es lo que es tercerización interna. Eso está fuera de la norma, ¿no? Acá hablamos de tercerización externa, donde hay desplazamiento de trabajadores, ¿no? Acá tenemos el caso de una empresa que se dedica a dar charlas de capacitación, ¿no? Crea el material y contratan capacitadores que son personas jurídicas, ¿no? Son empresas, nos dice ADA, ¿no? Que brindan el servicio, ¿no? Entiendo que aquí hay un desplazamiento, ¿no? Porque esas capacitaciones pueden ser, si son presenciales hay un desplazamiento, si son virtuales, discutible que haya desplazamiento. Si son virtuales, está fuera de la norma, ¿no? Hay tercerización, pero no regulada por todas estas normas. Porque para que esté regulada por esa norma tiene que ser desplazamiento, y además, desplazamiento continuo, ¿no? De personal, ¿no? Si no hay desplazamiento, es tercerización, pero fuera de la norma, ¿no? Si fuera virtual. Si fuera presencial, podríamos hablar de desplazamiento y hablamos de una tercerización regulada por toda esta normativa que hemos conversado, ¿no? Ahora, siguiente punto de análisis, ¿no? ¿Es nuclear o no es nuclear? ¿No? A ver, la empresa se dedica a charlas de capacitación. ¿Qué brinda? ¿Qué servicio tercerizas? Capacitación. Todo apunta a que podría ser nuclear, aparentemente, ¿no? Y yo detecto algo más, ¿no? Asumamos que no es nuclear, ¿no? Entonces vamos al siguiente paso. La tercerización cumple con todos los requisitos de autonomía, ¿no? Aquí vemos que el material lo crea la empresa principal, no la tercerizadora. Y recordemos que la tercerizadora debe ser autónoma, ¿no? Entonces, imaginemos que tú superas el filtro de la nuclearidad. Imaginemos que el inspector dice, ya, no es nuclear. Siguiente análisis. ¿Hay autonomía? Pareciera que no, porque tú le das el material a tu proveedor, ¿no? Y una tercerización, los materiales, incluyendo intelectuales, deben ser proveídos por el proveedor, más la redundancia, ¿no? Por quien te brinda el servicio, ¿no? Eso es lo que yo podría responderte, ¿no? A ver, Anonymous pregunta, buenas tardes, ¿qué documentación específica puede pedirse una FIL para verificar que hay actividades tercerizadas o será por visita in situ? Como dije, hay un protocolo, ¿no? En el protocolo está listado, ¿no? Relación de clientes, declaración jurada de impuesto a la renta, contratos, ¿no? Te va a pedir objeto social, estatuto, etc., ¿no? Ahí ustedes en el protocolo que está colgado en la página web pueden detectar cuál es la información que te va a pedir la SUNAFIL, ¿no? Y en correlato también, ¿no? Recomiendo otra información que no está en el protocolo, pero que tú lo tengas en la mano. Finalmente, ese listado que aparece en el protocolo es un listado cerrado. El inspector puede considerar más información de la que se haya podido presentar. Entonces, a tu pregunta, Anonymous, ¿qué documentación específica puede pedirse una FIL? Protocolo, ¿no? Contratos, clientes, declaración jurada de impuesto a la renta, etc. Más información también que detecte en la visita, que seguramente va a haber, ¿no? Insisto, porque el protocolo invita a que las inspecciones comiencen con una visita inspectiva, ¿no? A ver, María Raquel, si el objeto social o la actividad principal dice obras civiles, edificios completos, transporte por carreteras, pero el personal está trabajando en el socavón, ¿los inspectores van a tener en cuenta la primacía de la realidad o se va a limitar a la actividad que declara tercerizadora? Las dos, ¿no? Recordemos, este protocolo de tercerización no se refiere únicamente a actividades nucleares, ¿no? Esta ha sido la oportunidad para que SUNAFIL por primera vez regule en un protocolo interno la tercerización. Y va a revisar no solamente si es nuclear o no tu actividad, ¿no? Va a revisar todos los requisitos de la tercerización, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Yo los invito a que revisen el protocolo y puedan notar, ¿no? El tema de la actividad nuclear no es sino un capítulo más, un punto más de ese protocolo, ¿no? No es el único tema, ¿no? A ver, Jorge Luis Mayor Sánchez, buenas tardes. Por favor, enviar todas las PPTs. Ok, a la organización seguramente se va a compartir. Gracias, Jorge Luis. Sandra Lavado, sobre el protocolo, la obligación de informar sobre la tercerizadora, actividades y personal desplazado que tiene la empresa principal, el sindicato o los delegados. ¿Solo aplicaría si la empresa tiene sindicatos o delegados? ¿Qué pasa con las empresas que tienen estos representantes? ¿Igual habría alguna obligación de informar a los trabajadores? Sí, no, claro, ¿no? La obligación es a los trabajadores. Es una obligación de información de los trabajadores, no de los sindicatos, ¿no? Recordemos, los sindicatos es un ente diferente, ¿no? Si es sindicato, pues asume la representación. Pero si no es sindicato, a los representantes de los trabajadores o a los trabajadores que son materia de desplazamiento, recordemos, ¿no? Entonces, la obligación de informar no se sustrae únicamente a los sindicatos, sino a los trabajadores en general, porque el derecho es de los trabajadores, es un derecho de titularidad individual. No es el sindicato el titular de la
del derecho, ¿no? Sandra Lavado nos pregunta, ¿qué pasa con las empresas que no tienen estos representantes? ¿Si vuelven legales a informar? Sí, bueno, ya como ya lo respondí, sí, ¿no? Gonzalo Valdés, el núcleo del negocio es un concepto que lo han incluido en el reglamento, no está contemplado en la ley. ¿Cómo queda ese tema con una norma de menor rango? Como dije, ¿no? Uno de los argumentos más fuertes para cuestionar la legalidad de este decreto supremo es que introduce un concepto que no está ni en su reglamento anterior, ni en el reglamento original, ni mucho menos en la ley. Entonces, yo no tengo ninguna duda que aquellas empresas que han obtenido una medida cautelar, ¿no? o están cuestionando la norma, uno de los argumentos ha sido ese, ¿no? Como se dice, ¿no? Este decreto supremo habla del núcleo de negocio, pero el núcleo de negocio no está en ningún lado, ¿no? Es un concepto que que ingeniosamente, ¿no? Se le ha ocurrido al Ministerio de Trabajo en esta oportunidad. Entonces, a tu pregunta, Gonzalo, es un argumento de presunta ilegalidad de la norma. Yo creo que sí. Buenas tardes. Mi empresa se dedica a llevar contabilidad de forma tercerizada. ¿Qué debo tener en cuenta para no caer en falta? Llegue un poco tarde al curso, gracias. A ver, primero verifica, Kelly, si es que hay desplazamiento, ¿no? Si hay desplazamiento de trabajadores, ¿no? Si no hay desplazamiento continuo de trabajadores, entonces, primero, estás fuera del ámbito de la norma, ¿no? Es decir, si tú eres un estudio contable y tu servicio lo brindas desde tu oficina, no destacas a nadie, ¿no? La empresa que te ha contratado está libre de problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Para que haya verificación, para que haya impacto en relaciones laborales, tú como estudio contable tienes que haber destacado un contador a la empresa. Pero desde ya te digo, ¿no? La labor de contabilidad de abogados, ¿no? No es nuclear, pues, ¿no? Es soporte, ¿no? Para una fábrica, la contabilidad es una actividad principal, no nuclear, claramente, no es soporte, ¿no? Lo propio, la asesoría legal también, ¿no? Ahí se van a evaluar otros requisitos, ¿no? Si es que hay autonomía, etc., ¿no? Pero lo nuclear, fuera de toda duda, ¿no? Aunque haya desplazamiento, la labor contable, abogados, profesionales en general, es básicamente de soporte, no es nuclear, ¿no? Anónimos, en el caso de una constructora, puede tercerizar la venta de las unidades inmobiliarias con una empresa vendedora, comisionista, y si no es constructora, solo inmobiliaria, puede tercerizar este servicio y también la construcción, la venta, ¿no? La famosa, ¿no? La actividad de venta, ¿es nuclear o no? ¿No? Harto discutible, ¿no? Yo me dedico a fabricar, no sé, alcohol, por decirlo, ¿no? ¿Solamente lo fabrico o lo vendo? Mi actividad es fabricar y venderlo, ¿no? ¿Es nuclear la venta? Yo creía que no, es mi opinión personal. Para una empresa que no se dedica a la venta, ¿no? Sino a la fabricación, ¿no? La venta es principal, pero no nuclear, ¿no? Porque no es, digamos, yo me dedico a fabricar chalinas, ¿no? Chalinas, chompas, ¿no? La gente me identifica como que soy un vendedor de chalinas o soy un fabricante de chalinas, ¿no? Si yo soy una distribuidora, la distribuidora sí, pues, ¿no? La distribuidora, su labor es venta, ¿no? La distribución, la venta, ¿no? Pero la empresa que fabrica, si tú le preguntas a los clientes, te van a decir, no, esa empresa fabrica chompas. Entonces, a mi opinión, la venta, para una empresa que no se dedica a la distribución, la venta, no es nuclear. Ahora, Sonafil puede pensar otra cosa. Julio Flores, hola, mi empresa se dedica al desarrollo inmobiliario. Vendemos proyectos de vivienda social a través del programa de techo propio. Y al ser promotores, tercerizamos la construcción con empresas constructoras que nos entregan las casas terminadas para ser entregadas luego a nuestros clientes. Estamos expuestos... Ok. Venden proyectos de vivienda, venden proyectos. Promotores tercerizan la construcción con empresas constructoras que nos tengan las casas terminadas para ser entregadas luego a nuestros clientes. Estamos expuestos a... Claro, a ver, ustedes se dedican al desarrollo inmobiliario, ¿no? Habría que ver a qué se refiere con desarrollo inmobiliario, ¿no? Habría que revisar su objeto social, un poco conocer un poco más a qué es una actividad de desarrollo inmobiliario, ¿no? Una vez que tengamos eso claro, ¿no? Preguntémonos, ¿no? Si tú has tercerizado la venta de inmuebles, ¿no? Con otras empresas, ¿es nuclear o no? Mi pregunta, yo te contestaría con una pregunta, ¿no? ¿El desarrollo inmobiliario involucra la venta? Si involucra la venta, sí, pues nuclear. Si no, pues no lo será principal no nuclear. Pero habría que entender un poquito mejor tu negocio, en qué consiste el desarrollo inmobiliario con más detalle.
A ver, Anonymous. La empresa fabrica y comercializa productos para la alimentación animal, digamos animales de compañía, ¿no? Mascotas. ¿Se podría considerar como un núcleo del negocio el ensachetamiento y rotulado de los productos? Yo creo que no. Mi opinión personal es que no, ¿no? Una cosa es fabricar, ¿no?, un producto y otra es empaquetarlo, ¿no? Yo creo que el empaquetado, ¿no?, no necesariamente, o no, más categórico, no es una actividad nuclear, ¿no? Yo creo que es una actividad principal, pero no nuclear. En tu caso, ¿no? Imaginémonos, tú, no lo sé, ¿no? Pero tú fabricas comida para animales de compañía, para gatos, por ejemplo, ¿no? El consumidor, ¿no? El ciudadano que tiene su gato, ¿no?, sus gatos en su casa, te identifica por las bondades de tu producto o por el color de la bolsa, ¿no? No hablamos de derecho de marcas, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que para tu cliente es lo bueno de tu producto, ¿no? Evidentemente, el contenido, pues, ¿no? Porque le hace bien a mi gato, ¿no?, lo alimenta bien, nunca se ha enfermado, etc., ¿no? Pero insisto, son temas que se dan cuenta, ¿no? Son temas que invitan a un análisis muy especializado, ¿no? Sobre derechos de los consumidores, ¿no?, cómo se mueve el mercado, ¿no? No es un tema sencillo, ni mucho menos para un inspector, digamos, muy experimentado, pero enfocado únicamente en temas laborales. Esta propuesta de la norma, ¿no?, de qué se entiende por actividad nuclear, ¿no?, lo que identifican los clientes, el mercado, mi criterio, ¿no? O no se dieron cuenta, ¿no?, o han querido complicar el escenario, ¿no? ¿Cómo aterriza eso en una inspección? La verdad que no lo sé, ¿no? Nilton Carpio. Trabajo en una empresa de construcción y hemos tercerizado la actividad de voladura. Y la dirección está pensando subcontratar el servicio de construcción de 4 edificios en otra zona de trabajo. ¿Cómo podemos mitigar impactos recomendando acciones concretas antes de que tomen la decisión? Ojo que lo que es obra no hay problema, ¿no? Porque eso no se ha modificado, ¿no? El reglamento, en tu texto original, claramente dice que tercerización es contrato de obra, ¿no? No hay problema, ¿no? Distinto es que el constructor tercerice, eso sí, ¿no? Si yo no me dedico a la construcción y tercerizo la construcción, perfecto, ¿no? Claro, está claramente permitido por la norma, incluso por la norma anterior, ¿no? Pero si yo soy constructor y tercerizo construcción, estoy tercerizando actividad nuclear, ¿no? Ahí es diferente, ¿no? Ahora, ¿qué es construcción? La construcción es todo un elenco de actividades. Entonces, ustedes revisan, va a la redundancia, el SIU, ¿no? El SIU de construcción civil, son múltiples actividades, ¿no?, de construcción. ¿Cuáles de ellas son nucleares y cuáles no? En fin, un análisis que hará la autoridad en su momento, ¿no? La actividad de voladura, ¿no?, para una construcción, ¿es nuclear o no? En fin, complicado, ¿no? Es complicado sostener lo contrario, ¿no? Recomendaciones, por lo menos que haya autonomía, ¿no? Autonomía de la empresa que se ha encargado de esa tarea, ¿no? Por lo menos por ahí no te podría atacar Sunafil, ¿no? Si es nuclear o no, me inclinaría por pensar que se parece más a lo nuclear que a lo no nuclear. A ver, y con esta pregunta cerramos la presentación por cuestiones de tiempo. Anonymous. Las fuerzas de ventas, impulsadores o golondrinos llenan las góndolas. Para una empresa industrial de alimentos, ¿se puede tercerizar? Nuevamente, ¿no? Ventas, ¿no?, impulsación, ¿no? Para una empresa que no se dedica al marketing, al mercadeo, ¿no?, a la distribución, a la venta, para mí no es nuclear, ¿no? No es nuclear. Oye, pero con la venta llegan los ingresos, sí, pero no es por lo que te identifican, ¿no? Usamos la propia norma para digamos, dilucidar el tema, ¿no? La norma te dice aquello por lo cual te identifican los clientes o el mercado. A mí me identifican como un vendedor, no. A mí me identifican como un fabricante, ¿no? Etcétera. Entonces, por ahí podrías argumentar a tu pregunta, Anonymous, de que si eres industrial, ¿no?, pues no es nuclear, ¿no? Blanca, de Listo, pronto, Álvaro. ¿las Sí, preguntas? ¿Sí? sí. Justo queríamos comentarle a las personas que se quedaron todavía con las preguntas. Nosotros vamos a recopilar todas las preguntas, se las vamos a hacer llegar a Álvaro. Y bueno, como dijo Álvaro, Álvaro tiene una columna en nuestro portal
Entonces ahí quizás Álvaro también va a poder ir contestando las preguntas que quedaron pendientes. Igual todo este webinar está siendo grabado y va a ser compartido en nuestro canal de YouTube, Info Capital Humano. Así nos pueden encontrar, Info Espacio Capital Espacio Humano. Nos pueden encontrar en YouTube y ahí van a poder volver a ver este webinar y también visitar el portal, ¿no? Para que puedan conocer la columna que Álvaro comparte cada mes. Y ahí por ahí también pueden dejar algunas preguntas en los comentarios. Nosotros los vamos a estar respondiendo, siempre se las hacemos llegar a Álvaro para que esté pendiente quizás cuáles son los temas que a nuestro público le interesa. Igual agradecerte nuevamente a ti, Álvaro, por la presencia en este webinar y nos despedimos, no sin antes recordarles que estén atentos al portal infocapitalhumano.pe y no se olviden en registrarse en Expo Capital Humano 2022, donde Álvaro también va a ser ponente. Ahí también vamos a lanzar las fechas, los horarios de los webinars, donde Álvaro va a poder también continuar con esta conversación, va a poder ampliar y quizás actualizar ese tema de tercerización que ahorita estamos desarrollando. Además van a poder encontrar 84 webinars de acceso gratuito y temas de actualidad para la comunidad de recursos humanos. Muchas gracias, Álvaro, nuevamente. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Gracias.